Ya estamos de vuelta en Llegó la Hora, este programa, el último programa del año del viernes 30 de diciembre. Ya, bueno, se nos acaba el 2022, pero los vamos a estar acompañando, por supuesto, el 2023. Si usted quiere ser parte de la conversación que estamos teniendo, puede hacerlo a través de nuestras redes sociales en Twitter, Instagram y TikTok, llegó la hora 921, y también enviarnos un audio a nuestro WhatsApp, el más 569-5304-3903. Y antes de continuar, vamos a saludar a quienes hacen posible este programa, porque empresas de seguridad hay muchas, pero para cuidar tu negocio solo vas a querer la que te dé más confianza. Aire Security, con más de 20 años de experiencia en servicios de guardia de seguridad y soluciones tecnológicas para brindarte la tranquilidad que necesitas. Contáctanos a través de nuestra página web a www.airesecurity.cl. No dejes la seguridad de tu negocio cualquiera, confía en los mejores Aires Security. Y Ecnology de Viña Concha y Toro y Vinolia, la aventura del vino, tienen una experiencia inolvidable. Más información y reserva nuestras catas en ecnology.com y vinolia.cl. Y recuerden que con el código Agricultura pueden obtener un 30% de descuento. Bueno, y vamos a seguir conversando sobre economía, pero vamos a cambiar el protagonista porque ya está con nosotros Jorge Rojas, que es un amigo de la casa también, profesor investigador de la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad Andrés Bello, economista jefe también de la Fundación Economía y Equidad. ¿Qué tal, Jorge? Bienvenido a Llegó la Hora. Muchas gracias por la invitación. Estoy muy contento de estar acá para analizar cómo fue este 2022. Bueno, partamos con ese tema, lo habíamos conversado antes. ¿Qué te ha parecido que ha sido este año que se nos va en materia económica? Hemos visto algunas de las consecuencias de los años anteriores también, una inflación a la que no estábamos acostumbrados, un escenario incierto en materia económica, volatilidad cambiaria, vimos estos récords del dólar en más de 1.000 pesos. ¿Cómo se ha visto este 2022? Bueno, la palabra que podría caracterizar el 2022 es incertidumbre. O sea, hubo una enorme volatilidad en el tipo de cambio principalmente, también de cierta manera en el mercado de capitales. Sin embargo, es importante destacar algunas cosas que a mí me parecen muy relevantes. Por ejemplo, el IPSA aumentó un 22% desde enero hasta la fecha. ¿Esto qué significa? Que a pesar de toda la incertidumbre, el mercado de capitales tuvo un buen desempeño en Chile, bastante mejor que lo que ocurrió en el resto del mundo. Por ejemplo, en Estados Unidos, los índices muestran que en promedio hubo una reducción de un 15% del valor de las acciones en los distintos indicadores que existen en Estados Unidos, el Nasdaq, el Standard Poor's 500, etcétera. Entonces, un 22% de incremento en el valor del IPSA significa un 22% de mayor capitalización de mercado, y si nosotros consideramos la inflación, que va a ser del orden del 13%, de todas maneras terminamos con una rentabilidad real del 9%, lo que significa que fue un año bastante bueno, considerando, digamos, toda la situación de incertidumbre, el proceso constitucional, la reforma tributaria que se envió, la reforma de pensiones. A pesar de todo eso, Mm. el rendimiento de los mercados chilenos estuvo bastante bueno. Y Eh, ahí sí. la pregunta sobre este tema, porque claro, eso tiene bajadas prácticas muy concretas en la vida de las personas. Por ejemplo, el rendimiento histórico del Fondo E en la AFP también se explica por apostarle a instrumentos poco variables que están en Chile, eh, una parte importante de ello al menos. Pero, ¿cómo se explica que haya subido tanto el IPSA en la Bolsa de Santiago? Porque uno diría, mira, el escenario de incertidumbre económica debería ser lo contrario, pero vemos este efecto en el mercado de capitales. Uno dice, bueno, también con los retiros se supone que iba a estar afectado el mercado accionario. ¿Cómo se Claro, explica? lo que pasa es que el resultado podría haber sido mejor, ¿cierto? Mm, O sea, la situación podría haber sido mejor. De hecho, el IPSA llegó se incrementó incluso más allá de este 22% que nos está dando este año. Pero claro, la situación de incertidumbre que se mantuvo a pesar del resultado del 4 de septiembre ha hecho que solamente se haya incrementado un 22%, que corregido por inflación
nos da como el promedio histórico de un 9% y que obedece también a que la recuperación de nuestro mercado venía con un cierto rezago, Mm. a diferencia de lo que pasó en los mercados de los países desarrollados, donde tan pronto como se descubre la vacuna y empiezan estos procesos de vacunación, se reabre la economía rápidamente y se empiezan a recuperar los mercados. Acá en Chile el proceso fue más lento, de hecho Chile fue uno de los países que tuvo restricciones de movilidad por más tiempo en el mundo, y eso, digamos, los efectos los vamos a empezar a sentir desde ya en términos de el rendimiento escolar, los resultados de aprendizaje de los Mm. jóvenes, que no lo digo yo, sino que hay un montón de estudios que se están haciendo al respecto de cómo van a ser los efectos de mediano y largo plazo de haber tenido, digamos, a los estudiantes sin clases presenciales por tanto tiempo. Respecto del efecto de los retiros del 10%, claro, cuando se generan estos retiros, el fondo es uno de los que tiene peor rendimiento, Mm. y que justamente obedece porque muchas de las inversiones del fondo E son en renta fija nacional, que fueron las que sufrieron producto de estos retiros, y que nosotros lo que podemos ver es que al eliminarse el efecto, al eliminarse estos retiros, entonces el fondo E empieza a recuperarse. El problema fue para aquellos que estaban muy cerca de jubilar cuando el fondo E tenía esa rentabilidad negativa. Y por lo tanto lo que las personas deberían haber hecho en ese instante era aplazar su jubilación de manera de esperar que los fondos pudieran recuperarse. Ahora, ¿por qué menciono esto del IPSA? Y quiero mencionar dos casos emblemáticos dentro del mercado accionario chileno, que es SQM, la serie B, Mm. que experimentó un incremento del 62% en lo que va del año. Increíble. Así que los que compraron acciones en diciembre del año pasado deberían tener una muy buena celebración de fin de año, pero podría haber sido mejor, Claro. porque, o sea, a pesar, de hecho, el titular del diario financiero de hoy dice, este es el peor mes de SQM en los últimos 7 años", pero si nosotros miramos de enero a la fecha, es un excelente año, un 62% de incremento en el valor de las acciones. ¿Y por qué menciono esto? Para que básicamente las personas que nos están escuchando entiendan que la inversión de mediano y largo plazo es la que más rinde. O Mm. sea, si nosotros estamos pensando en horizontes de inversión de 3 4 años, probablemente vamos a tener buenas rentabilidades, incluso con situaciones de alta incertidumbre como las que hemos tenido este año. Porque en el largo plazo, aunque Keynes decía en el largo plazo estamos todos muertos, quizás nosotros, pero nuestros hijos y nuestros nietos siguen vivos y pueden disfrutar, digamos, de el ahorro que Mm. hemos generado nosotros. Eh, Sin embargo, claro, el tipo de cambio ha tenido grandes fluctuaciones, pero va a terminar el año con un incremento solamente de un 3,5% Mm. aproximadamente. O sea, Eh, después de toda esa montaña rusa que vimos a lo es, largo del año, termina muy parecido al inicio del año. Exactamente, y como tú dijiste, que en términos súper claros, fue una montaña rusa, Mm. ¿ya? Llegamos a estar a los 1.000 pesos, intervenía el Banco Central, los efectos eran menores a los que todo el mundo esperaba. También está la situación, digamos, con el dólar index y todo lo que estaba ocurriendo en Estados Unidos, el efecto del incremento de las tasas de interés de la Reserva Federal. O sea, ha habido mucha incertidumbre y el 2023 probablemente no va a ser tan distinto. Y en el caso de Chile, ya están sintiéndose los efectos de la recesión económica, que va a dejar de ser técnica y va a pasar a ser una recesión económica propiamente tal, donde hay varios factores que influyen y que uno, en mi opinión, es justamente la falta de agilidad por parte del Estado. Mm. eh, Nosotros hemos visto que tenemos un gobierno que le gusta mucho el Estado y que le da un rol muy importante al mismo. Sin embargo, teniendo todas las posibilidades de poder tener un Estado ágil, robusto, fuerte, que pudiera empujar distintas iniciativas y que están de acuerdo a la ideología que ellos tienen, hemos visto un Estado bastante débil, poco dinámico. Por ejemplo, una forma en que nosotros podemos observar esto es a través de la ejecución presupuestaria. La mayoría de las regiones tienen una ejecución presupuestaria bastante débil, y la campeona, digamos, en esta debilidad es la región de Coquimbo. La cuarta región se espera que tenga una ejecución presupuestaria en este año inferior al 50%.
Ya nosotros en Macroeconomía uno siempre estamos explicando de que el gasto fiscal, el gasto público, tiene un efecto multiplicador. Ya ahí hasta lo calculamos y mostramos la importancia que puede tener el gasto del gobierno. Mm. Y si estando los recursos, digamos, asignados, esa ejecución presupuestaria es del orden del 50% o menos, claramente no tiene este efecto multiplicador que se esperaría. Y justamente la región de Coquimbo fue la primera en entrar en recesión técnica y es una de las que está empezando a sentir más fuerte los efectos de la crisis económica, especialmente porque tiene su economía concentrada en poquitos sectores, a diferencia de lo que ocurre en el caso de la región metropolitana y otras que tienen sectores más diversos y que compiten, digamos, en términos de tamaño. Entonces, ese tipo de cuestiones como que son un poco paradójicas de tener un gobierno que cree firmemente en el rol del Estado Mm. y que justamente este año el Estado haya tenido una participación eh, no tan importante en las economías regionales y también inyectando más incertidumbre de la que ya se venía trayendo con reformas tales como la reforma tributaria, la reforma de pensiones. Y hay una pregunta, y esto es presumiendo buena fe por parte del gobierno también. No hay un espacio para que esto haya sido también a propósito, por ejemplo, porque una de las cosas que se dice es que si que el gasto del Estado también influye, por ejemplo, en la inflación. Si el Estado gasta menos, tiene un efecto inflacionario menor. Entonces, uno podría decir, bueno, quizás y además jurídicamente esto puede tener muchas consecuencias, ¿no? Porque si está la ley de presupuesto debería ejecutarse, es una obligación, pero quizás también responde a eso, o podría tener la disminución del gasto público algún efecto en lo que se viene en materia inflacionaria. Es súper bueno tu punto. Me parece interesante hacer una reflexión respecto de lo que tú mencionas. Efectivamente, el gasto público lo que hace es generar más demanda y por lo tanto, si nosotros estamos con un shock negativo de oferta, que es decir, una contracción de la producción, que a todas luces pareciera que fue lo que ocurrió durante la pandemia en la mayoría de los países del mundo, entonces uno dice, voy a contraer el gasto de manera de no generar una presión adicional sobre los precios. Si eso fuese así, probablemente cuando se propone la ley de presupuesto 2023, el incremento se hubiese tratado de generar un incremento muy cercano al 0% y Mm, no fue lo que nosotros observamos. mm, Como nos dijo don Guillermo Tellier antes que el presidente, este incremento fue mayor al 4%, por lo tanto, yo utilizando esa información, sí, claro. pensaría de que en realidad no fue algo intencionado de tener menor gasto público. Además que la inflación que nosotros observamos este año es una inflación que viene del año anterior, o sea, este proceso de espiral inflacionaria que observamos es una cuestión que nace del año anterior con los distintos bonos que entregó el gobierno, con los retiros del 10%. Entonces esa cuestión a mí, la verdad, la inflación es un fenómeno transiente, o sea, siempre se va generando con distintos grados de rezago y nosotros lo que estamos observando es que a pesar de la agresiva política monetaria que implementó el Banco Central, eh, recién ahora empezó a moderarse un poco el crecimiento Mm. de la inflación, pero se ha moderado menos de lo que se esperaba, porque en el último dato de inflación se obtuvo prácticamente 2 veces y media lo que se esperaba en el mercado, lo cual explica también la importancia de la volatilidad del tipo de cambio eh, y este fenómeno de recesión económica que se observa que lo que hace es que contrae la producción. Mm. Y como existe todavía suficiente liquidez en los mercados, empuja los precios al alza. Y ahí, ¿por qué? Esto ya es como una clase de macroeconomía, pero ¿por qué la inflación tiene este efecto retardado? Porque, bueno, Milton Friedman decía que la inflación es como el alcoholismo, ¿verdad? Como en la primera parte viene lo bueno, todos gastamos más, y después viene la resaca para todo el mundo, y lamentablemente esta resaca le pega mucho más a los más pobres, que no tenían fondos en los fondos de pensiones, y además los precios de la canasta básica han aumentado más que la inflación. Exacto. ¿Por qué se da este efecto de rezago? Y además uno podría ver que, bueno, las medidas que toma el Banco Central hoy día tampoco es que van a tener efecto inmediato. Entonces, como que vemos que aumenta, por ejemplo, si el Banco Central aumenta la tasa de interés,
se disminuye la cantidad de crédito hipotecario eh, y vemos que no baja la inflación. Entonces, por qué se produce este efecto retardado y qué se puede hacer al respecto, sobre todo pensando en el próximo año? Claro, el efecto retardado obedece principalmente a lo que Keynes, yo no soy muy keynesiano, soy más bien neoclásico, pero Keynes decía básicamente que hablaba de esto de los precios eh, que son pegajosos, que cambian lentamente. Y esto obedece principalmente a que existen costos de menú, o sea, estar cambiando los precios día a día tiene un costo para las empresas, entonces no cambian el precio hasta que ese costo no hace que valga la pena hacerlo. Está el tema de los inventarios, ¿cierto? De los stocks, y por lo tanto nosotros podemos, si generamos un producto a cierto precio, de manera de mantenernos competitivos en el mercado, mantenemos ese precio a pesar de que la materia prima ya haya subido de precio. Mm. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, si yo importé un producto, no sé, lentejas, cuando el precio del dólar era de 800, pero sin embargo ahora el precio del dólar está a 900, yo sigo vendiendo con el precio de la materia prima que compré a 800 pesos. Entonces, por eso es que se genera un efecto de rezago. Eh, También, digamos, los efectos de la tasa de política monetaria del Banco Central también van rezagados. ¿Por qué? Porque cuando se sube la tasa de interés no se genera un efecto inmediato en la restricción de las necesidades de crédito de las personas. Los agentes económicos se van ajustando paulatinamente y eso hace de que estos efectos sean transientes. Por ejemplo, el tema de los retiros. Las personas recibieron sus dineros, pero no los gastaron de inmediato. Los dejaron en las cuentas corrientes y los fueron Mm. gastando progresivamente. Entonces fue similar, de cierta manera, a un efecto de mayor ingreso. Eh, Todos estos factores se van sumando, porque la inflación principalmente obedece a dos fenómenos. Uno es que es un fenómeno monetario, Mm. y este 7 y algo por ciento del año pasado, más el 13% que va a ser este año, obedece justamente a esa mayor liquidez que tienen las personas. Y el otro tiene que ver con una menor producción. Durante la pandemia se produjo efectivamente menos y eso hizo que los precios de, por ejemplo, los computadores, los autos, subieran de manera significativa. Luego, cuando la oferta se ajustó nuevamente a las condiciones normales, los precios empezaron a retroceder y hemos visto, digamos, que los autos usados han caído en más de un 30% Sí. sus precios. Eh, entonces, todas estas variables se van conjugando. Entonces, tenemos por un lado el efecto de mayor liquidez y el efecto de una menor producción. Y lo que se viene para el próximo año es justamente que uno de los costos de bajar la inflación es desacelerar la economía. Entonces, este incremento en la TPM lo que está Mm. haciendo es que desacelera la economía para poder controlar la inflación. Bueno, vamos a profundizar sobre eso a la vuelta de esta pausa, porque claro, lo siguiente es ver los pronósticos para el próximo año, cómo se preparan las personas y cuál va a ser la estrategia del gobierno para enfrentarlo. Volvemos en un par de minutos, no se vayan. No se vayan. Ya estamos de vuelta en esta edición de Llegó la Hora, conversando con el economista Jorge Rojas, profesor investigador de la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad Andrés Bello y economista jefe de la Fundación Economía y Equidad. Y estábamos conversando sobre los aspectos económicos del 2022 y bueno, a fin de año uno empieza a hacer pronósticos para el próximo, algunas cábalas incluso, pero pero en materia económica no hay tantas cábalas, esto es una ciencia, así que hay que analizarla desde ese punto de vista. ¿Cómo te parece a ti que se viene el próximo año, Jorge? Porque bueno, todo lo que al menos aparece en los medios de comunicación es que va a ser un año bastante difícil. Aún no vemos los efectos en el empleo, pero probablemente los vamos a ver. Eh, qué otro factor hay que considerar en la posible crisis o recesión que se viene el próximo año? Bueno, lo primero es que efectivamente el empleo ya está o sea, la creación de empleo se desaceleró de forma importante. Mm. También han aumentado, digamos, durante los últimos meses la cantidad de personas que han sido despedidas por necesidades de la empresa. Hemos visto varias inmobiliarias que han solicitado la quiebra, ya, y el tema de la construcción es un sector económico que estimula distintos otros sectores de la economía. Hay un encadenamiento productivo hacia atrás y hacia adelante con el sector de la construcción. O sea, por cada empleo directo que se genera en la construcción,
se tienden a generar entre 3 a 5 empleos indirectos, que Mm, son la persona que, no sé, la persona, el restaurante que prepara los almuerzos para los trabajadores, las atenciones médicas, la venta de bloqueadores solares. O sea, es un sector que es muy importante en la economía y es un sector que se está desacelerando de forma significativa. Nosotros hemos visto también la caída en las solicitudes de los créditos hipotecarios, sí. porque controlar la inflación tiene un costo y ese costo es un menor crecimiento económico, dado que al subir la tasa de interés, la inversión tiende a disminuir y por lo tanto, si hay menos inversión, se necesitan, digamos, menos trabajadores porque hay menos capital productivo. Entonces se generan, digamos, todos estos efectos, por lo que podemos ver de que efectivamente vamos a tener una recesión económica el próximo año y una de las primeras consecuencias de estas recesiones es el crecimiento en la tasa de desempleo, ya que hoy está en un 7,9% el último trimestre móvil informado, y que, digamos, podría volver a pasar del 8,3, 8,4 el próximo año. Y eso significa, digamos, más familias, más hogares que tienen menos ingresos y que por lo tanto tienen que restringir su consumo. Sin embargo, yo creo de que la situación inflacionaria va a estar más controlada, producto sí, lamentablemente, de una caída en la demanda. Mm. Entonces, y esa caída en la demanda se va a explicar por menores ingresos reales para menores ingresos de las personas. Hay una cosa que se ha comentado también, lo han comentado algunos economistas, que un posible peligro en el próximo año es este escenario de esta inflación, que ya es como agregarle otra variable al problema de la inflación, que es estancamiento económico e inflación, lo que la hace muy difícil de resolver, porque lo que tú decías, que para controlar la inflación hay que restringir la actividad económica, y eso finalmente es un delicado equilibrio que tienen que mantener los agentes económicos, especialmente el Banco Central, y por supuesto el rol que tiene el gobierno. ¿Qué tan posible ves ese escenario y qué habría que hacer frente a un escenario de ese tipo o qué es lo que se ha hecho en otras partes del mundo? Sí, la verdad es que esta inflación es como la pesadilla de cualquier economista, y más si es parte del gobierno, digamos, Mm, porque hay que tratar de resolver esa situación y no hay una receta, digamos, muy probada, muy clara. Sí hay algunas directrices de lo que se puede hacer. Ahora, respecto de esta inflación, Chile está en esta inflación no. porque técnicamente, ¿sí? Hemos tenido 2 trimestres de caída en el Producto Interno Bruto, digamos, a través Perdón, y de... paréntesis, Sí. muchas veces los economistas hablan de recesión técnica, esta inflación técnica. ¿Cuál es la diferencia entre que algo sea técnico o algo sea real? O sea, claro, nosotros decimos que es una recesión técnica porque son 2 trimestres consecutivos con una caída en el producto, Perfecto. ¿ya? Pero si es el año completo, entonces ya es una recesión económica propiamente tal, porque la caída en el producto ha sido suficientemente importante para ser consecutiva en 4 semestres, No. en 4 trimestres. Ujú. ¿Ya? Entonces, ¿por qué yo digo que estamos en esta inflación? Porque ya se experimentó, digamos, esta caída en el producto en los trimestres anteriores y con una elevada inflación, ya con una inflación alta, interanual de más del 13% y que se espera que para este año cierren un 13%, lo acumulado hasta noviembre es de un 12,5%. Entonces, probablemente la inflación de diciembre, si supera el 0,5, vamos a estar fácil en el 13%. Entonces, Chile viene de una situación de esta inflación, donde hemos tenido esta caída en el producto con una elevada inflación. Eh, es- ¿Existe la posibilidad de que el 2023 pudiese tener algo así? Siempre existe esa probabilidad, ¿verdad? Pero yo le asigno una baja probabilidad de ocurrencia. Yo creo que es algo que no vamos a observar, es decir, no creo que tengamos una recesión económica completa del año 2023 con además una inflación que supere el 10%. Para que se diera una situación como esa, tendría que ser una situación en que haya una caída en el producto que fuese muy importante y que, por ejemplo, en el mes de abril, cuando se cumple un año que fue rechazado el tema de los retiros del 10%, se aprobaran retiros del 10 o del 100%, Mm. ya que es lo que algunos parlamentarios proponen populistamente y que daña no solamente eh, los fondos previsionales de las personas para la vejez, sino que también generaría un desastre en la economía en términos de que tendríamos mucha inflación, y probablemente no va a alcanzar ese impulso a empujar la economía a que salga de la situación de recesión y alcance números azules.
eh, y si fuera un retiro del 100%, esto sería tirarle una bomba Claro. al mercado de capitales chileno. Entonces, ¿podría pasar todas esas cosas? Podrían, Mm, ¿cierto? Pero la probabilidad de ocurrencia yo creo que es baja. Entonces, en ese sentido, soy optimista y confío en la responsabilidad del sistema político y económico chileno, que al menos el sector privado vimos que este año, a pesar de toda la incertidumbre, lo hizo bien con este IPSA que creció en un 22% a lo largo del año. Eh, por lo tanto, yo creo que va a haber una recesión económica que puede ser moderada, porque la desaceleración que se proyectaba era más abrupta que la que hemos tenido. Lo que el gobierno dice que ha sido un aterrizaje más o menos suave, mm. pero aterrizaje al fin y al cabo. Y el próximo año vamos a ser una de las economías que menos va a crecer en Latinoamérica, lo cual también es algo que debería preocuparnos. Sin embargo, no veo una inflación disparada, y siempre y cuando, por supuesto, se mantenga, digamos, la responsabilidad del Banco Central con la tasa de política monetaria, y, por supuesto, la responsabilidad del sistema político, no empujando, digamos, medidas que van a ser populares hoy, pero y que eso sí, también como dice Friedman, la fiesta hoy día, pero la resaca mañana, y Claro. esa resaca de, por ejemplo, acabar con los fondos previsionales, la van a pagar nuestros hijos y nuestros nietos, porque obviamente que después cuando nosotros seamos viejos, el Estado, la sociedad nos va a decir, ah, bueno, ellos se gastaron su plata cuando eran jóvenes que se mueran de hambre. Mm. No va a ocurrir eso en una sociedad civilizada, entonces lo que van a hacer es que van a tener que entregarnos a todos pensiones del Estado, pensiones solidarias, y para poder financiar eso van a cobrarle más impuestos a nuestros hijos y a nuestros nietos para poder financiar la fiesta que tuvimos nosotros, y eso es lo más neoliberal que existe. O sea, yo saco mi plata y después mi hijo y mi nieto me mantienen. Claro. Entonces tiene que haber un cierto grado de solidaridad y responsabilidad. Y hay un punto como de cultura popular es que la gente en el año nuevo, una de las cábalas que existen es poner el billete más alto posible en la billetera y pasar las 12 de la noche con este billete muy bien. Porque obviamente la economía le importa mucho a las personas, la economía doméstica, obviamente esto no es mágico que se soluciona con una cábala, pero si tuvieras que dar recomendaciones a las personas de cómo cuidar la economía doméstica o familiar en un escenario tan complejo que al menos mi generación y varias otras más no le ha tocado vivir en toda su vida, o también que no está acostumbrado, o sea, hace mucho tiempo no tenemos este escenario de inflación tan alta. Entonces, ¿cuáles serían, a tu juicio, como aspectos que debería cuidar alguien para un escenario entre de esta inflación o de recesión económica, combinado con inflación y sobre todo con un mercado laboral tan incierto? O sea, lo primero es no endeudarse en cuestiones que no son necesarias. O sea, si hay, porque por ejemplo, o sea, las tasas de interés están altísimas, los CAE, el costo anual equivalente está muy alto, ya sea de créditos de consumo o tarjetas de crédito, avance en efectivo, los distintos mecanismos de endeudamiento. Entonces, si no es necesario algún tipo de endeudamiento, no hacerlo, Mm. ¿sí? Aguantarse, tratar de resistir, digamos, la necesidad, quizás aguantarlo un poco y esperar a que la economía empiece a mejorar, porque va a mejorar. ¿Ya? Recordé. Casarse después, y no, Ah, y no, y no este año. o sea, Sí. a menos de que, o sea, si podéis negociar eso, bendito seas, pero No, no. Ya está listo. entonces, de todo depende del poder de negociación de las partes, pero, o sea, si se puede retrasar a que la economía mejore, y va a mejorar, que eso es importante, o sea, el próximo año, estos últimos 2 trimestres han sido complejos y los 2 trimestres del próximo año también lo van a hacer, pero la economía siempre se recupera, o sea, fuimos capaces de salir de la crisis de 1929 y fuimos capaces de salir de la pandemia del 2019-2020. Entonces la economía se recupera. Y ahí como un mensaje, suena un poco cliché a un mensaje de esperanza, pero es cierto. Mm. Entonces, si las familias pueden esperar, que lo hagan. O sea, por supuesto que van a estar los que te venden departamentos, casas, terrenos, que no, compra ahora y siempre es bueno comprar y después puedes refinanciar con la tasa de interés, y está bien, esa es una visión, pero yo tengo una visión distinta, que es que si se puede esperar a que las tasas de interés bajen, que la inflación se estabilice,
en vez de entrar en la deuda, tratar de ahorrar el máximo posible, porque al final el ahorro, ¿qué cosa es? Es inversión. Inversión, ¿y qué es la inversión? Es tener la capacidad de poder producir más mañana. Entonces, finalmente estoy ahorrando para poder consumir más en el futuro. Entonces, esa sería mi primera recomendación. No endeudarse, eh, ahorrar el máximo posible y tratar de diversificar las fuentes de ingresos. Es decir, no tener una sola fuente de ingresos, sino que tratar de diversificar y de ser más productivo. O sea, si yo soy un emprendedor, tratar de pensar de qué forma podría en el mismo tiempo vender o producir una mayor cantidad de bienes o servicios. Entonces, tratar de apuntar hacia la productividad, que es lo mismo que debería hacer la economía en su conjunto y el gobierno. O sea, cuando nosotros hablamos de cómo salimos de estas recesiones, de qué podemos hacer si tenemos una recesión y además con alta inflación, la respuesta es la productividad, que es algo que yo extraño en la reforma tributaria, en la reforma de pensiones, es algo que yo echo de menos de ver una orientación con más fuerza hacia mejorar la productividad en Chile. Y esta se puede hacer de tres formas y lo voy a decir brevemente. Lo primero es mejorar el capital físico, es decir, tener mejoramientos tecnológicos, maquinaria, software, etcétera. Lo segundo es mayor capital humano, es decir, típicamente cuando hay recesiones económicas, lo que ocurre en los países industrializados es que como las personas que están terminando de estudiar les cuesta encontrar trabajo, entonces lo que hacen es que van y estudian un magíster, estudian algún tipo de posgrado. Y eso les entrega las herramientas para efectivamente tener más capital humano y ser más productivos una vez que la recesión pasa. Entonces, las universidades pueden ser un buen refugio para aquellos que están recién terminando sus carreras y que quizás les cueste ubicarse en el mercado laboral. Y de esa manera también van a estar contribuyendo a que la sociedad en su conjunto tenga una mayor capacidad productiva. Y finalmente, y una cuestión que es fundamental de hacer en Chile, es la modernización del Estado. O sea, desburocratizar una serie de servicios de manera de que el emprendedor no tenga que estar gastando tanto tiempo y dinero en cuestiones burocráticas y pueda usar ese tiempo y dinero en producir. Y al tener mayor producción, es decir, si nosotros tenemos un shock positivo de oferta, lo que vamos a observar es una estabilización de los precios. O sea, incluso los precios podrían bajar, pero en general eso no ocurre mucho, hay rigideces nominales que impactan en eso, pero al menos se podría estabilizar los precios. Y por eso es que la humanidad siempre tiene estas situaciones de crisis y de las crisis surgen las oportunidades y después salimos adelante de nuevo. Bueno, quedó clarísimo entonces el análisis del 2022 y las proyecciones para el 2023. Jorge Rojas, profesor investigador de la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad Andrés Bello, economista jefe de la Fundación Economía y Equidad. Muchísimas gracias por habernos acompañado en esta edición de Llegó la Hora. Muchísimas gracias por la invitación. Bueno, y esta fue nuestra última edición del año 2022. Ojalá, bueno, celebre con mucha responsabilidad, celebre, por supuesto, y nosotros nos encontraremos el próximo año. Vamos a seguir acompañándolos todos los días, de lunes a viernes a las 7 de la tarde, en su programa Llegó la Hora. Muchísimas gracias a todos por la buena onda, por habernos apoyado, por la sintonía, por los comentarios que nos mandan. Nosotros seguimos trabajando para darles el mejor contenido posible. Muchísimas gracias. Nos vemos, que esté muy bien. Chau. En Agricultura fue Llegó la Hora con José Francisco Lagos. Producción Doris Mora. Vuelve a escuchar este programa en la web agricultura.cl y también en tu celular descargando nuestra app desde Google Play o Apple Store. La Universidad San Sebastián se enorgullece de anunciar su nueva alianza académica y científica con Winso. Juntos construirán uno de los centros veterinarios más grandes del país para la atención de animales domésticos, de fauna silvestre y rehabilitación de fauna nativa, donde se desarrollará docencia e investigación. Esta alianza es un nuevo compromiso de la USS con la formación de profesionales que fortalecerán el desarrollo de un medio ambiente sostenible. Conoce más en uss.cl. Universidad San Sebastián. Vocación por la excelencia. Equipo de maquinaria amarilla Sani. Quiero que vayan allá afuera y lo dejen todo en el campo. Suban a su excavadora, demostremos de qué estamos hechos y demos vuelta al resultado porque no hay trabajo que nos gane. ¡Vamos!
En Sani tenemos el mejor equipo de maquinarias amarillas para trabajar sin parar. Conoce nuestra excavadora Sani SY215C con un motor de 158 HP, cabina certificada FOPS ROPS y peso operacional de 21,5 toneladas. Cotiza en Sani.cl. Sani, la calidad cambia al mundo. Recibe el 2023 con todo el glitter y glam en Sheraton Santiago, junto a la Sonora Palacios. Fiesta bailable con DJ Falder, DJ Catboy y diversas propuestas gastronómicas. Buffet en el Bohío, sector piscina y buffet premium en el CID. Incluye copa de espumante, cena buffet, bar abierto, menuda amanecida y cotillón. Año nuevo en Sheraton Santiago. Más información al email giovanna.dasilva@sheraton.com o al +569 39 16 16 85. +569 39 16 16 85. ¿Necesitas dar seguridad y garantizar a tus colaboradores y clientes que el aire que respiran en su lugar de trabajo es puro y libre de virus y bacterias? En Oxigena Chile nos dedicamos a la bioseguridad ambiental.